Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y el episodio de hoy quiero dedicarlo a hablar sobre esas costumbres y tradiciones que tenemos en mi país, en Argentina, y que pueden ser bastante interesantes y quiero saber qué tan diferentes son en comparación a las de tu país. ¿Y por qué estoy haciendo este episodio? ¿Por qué el episodio es de tradiciones? Bueno, porque en un par de días en Argentina va a ser 29 de agosto. Y el 29 de agosto en Buenos Aires es un día bastante interesante porque lo que hacemos es todos los 29 de todos los meses cocinar ñoquis. Sí, ñoquis es como lo pronunciamos. Se pronuncia diferente en cada país. De hecho, es una comida italiana y en italiano se pronuncia un poco diferente. Acá pronunciamos ñoquis. ¿Y por qué todos los 29 comemos ñoquis? No tengo ni la más mínima idea. No tengo idea. La verdad, no les voy a mentir. Yo jamás les mentiría. No lo sé, la verdad. Pero bueno, todos los 29 comemos ñoquis y la verdad es un día que espero todo el mes porque me encantan los ñoquis. Y todo tipo de pasta en realidad es, no sé, es increíble. Bueno, tengo familia italiana, entonces probablemente viene por ahí el asunto. Pero bueno, acá en Argentina también la cultura italiana está muy presente porque tenemos una gran cantidad de población que tiene ancestros italianos y por eso se puede ver la cultura italiana en un montón de lugares. No quiero decir en todos los lugares porque Argentina es muy variado y hay muchos diferentes tipos de culturas mezcladas, pero se puede ver un montón, se puede ver mucho. Y por eso tenemos varias costumbres, o mejor dicho, varias de nuestras costumbres son también costumbres italianas, o robadas de los italianos, o transformadas, o adaptadas de Italia. Por ejemplo, tenemos un plato que se llama fainá, que es una comida hecha a base de harina de soja. No, de garbanzos, sí, es una comida de harina de garbanzos y siempre la comemos con la pizza. Bueno, tampoco siempre, ¿no? A algunas personas no les gusta. A mí personalmente me fascina. Y lo que hacemos es comer la pizza con la fainá. Entonces, probablemente si alguno de ustedes viajó a Argentina o piensa viajar a Argentina, probablemente, o si no, ahora lo saben, recomiendo mucho probar la fainá, porque es algo que es muy nuestro, que está muy presente. Y la forma de comerla es con una rebanada de pizza y la fainá arriba. Es como un emparedado, es como un sándwich, ¿no? Como un sándwich. Y depende cada familia, las tradiciones pueden variar más o menos. Algunas familias son más italianas, entonces tienen tradiciones más italianas. Hay algunos que comen pasta en un día específico a la semana. Siempre hay familias que, no sé, viajan a Italia siempre
hay familias que bailan la tarantela en los cumpleaños. Eso me parece muy loco, pero pasa, ¿ok? En lo personal, mi familia no es así. De hecho, mi familia es bastante extraña y quiero hablar de eso porque también vamos a hablar no solamente de las tradiciones de comida o culturales, sino de las fiestas. Vamos a hablar de los días festivos de Argentina. En mi familia, un día muy importante es el 5 de enero, ¿ok? En Argentina, el 5 de enero es el día de los Reyes Magos, ¿ok? Tenemos Navidad el 25 de diciembre, Año Nuevo el 1 de enero y el 5 de enero tenemos el día de los Reyes Magos. En mi familia, particularmente, es un día muy importante porque mi abuelo nació también el 5 de enero y cuando era el día de los Reyes Magos, todos íbamos a la casa de mi abuelo y festejábamos las dos cosas. Y algo muy interesante del Día de los Reyes Magos es que hay una tradición como un ritual muy interesante. No sé si conocen los Reyes Magos. Son básicamente 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los 3 tienen un camello cada uno, ¿no? El camello de Gaspar, el camello de Baltasar y el camello de Melchor. Y básicamente los Reyes Magos, según la historia que me contaba mi abuela, se encargaban de darle los regalos a Jesús, ¿ok? Y cuando es 5 de enero en Buenos Aires y en Argentina en general, lo que hacemos es dejar nuestros zapatos afuera, ¿ok? Afuera de la casa, junto con un tupper o un recipiente o un plato, cualquier cosa, pero un recipiente con agua y otro recipiente con pasto, ¿ok? Y adentro de los zapatos, que es algo que varía un poco dependiendo cada familia. En mi familia hacíamos eso. En los zapatos colocábamos una carta con los regalos que queríamos, porque los Reyes Magos dan regalos. Entonces, cuando sos un niño en Argentina, es súper lindo cuando salís afuera y ves un regalo y ves el agua vacía, el pasto vacío y es muy emocionante. Y si se preguntan, Martín, ¿por qué dejan agua y pasto? Y la razón es que básicamente es para los camellos, sí. Para los Reyes Magos no hay nada, nada. Pero agua y pasto para los camellos sí, siempre. Entonces, en mi familia siempre íbamos a la casa de mi abuelo y éramos, no sé, 10 niños, 12 niños. Entonces era muy divertido ver 12 pares de zapatos, 12 regalos, 12 recipientes con agua. Era muy, muy divertido. Siempre nos reímos de eso. Pero bueno, creo que en Argentina tenemos una cultura bastante de regalar, ¿no? Tenemos una cultura bastante regalona. ¿Por qué? Porque
Cuando eres un niño, tienes Navidad, Reyes Magos, Pascuas. La Pascuas en Argentina básicamente consiste en comprar huevos de Pascua o hacer. En mi familia comprábamos cuando teníamos dinero y cuando no teníamos dinero los creábamos nosotros. Y estos huevos de Pascua, que son huevos de chocolate blanco o chocolate negro, con sorpresas adentro o confites o dulces, no sé. Y lo que hacían los padres era esconderlos y los niños tienen que buscar por toda la casa los huevos. Pascuas, tu cumpleaños, que en los cumpleaños siempre te regalan algo. Después tenemos Día del Padre, que le regalamos algo a nuestro padre. Día de la Madre, que le regalamos algo a nuestra madre. Y Día del Niño, que básicamente le regalamos algo a los niños, a cualquier niño. Entonces, cuando sos un niño, eres un niño en Argentina, tienes cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Pascuas, Reyes Magos, literalmente 1.000.000 de regalos. Es tremendo. Después tenemos otra tradición, costumbre bastante interesante que la aplicamos el 1 de agosto. El 1 de agosto lo que se hace en el día de la Pachamama, que la Pachamama es la madre naturaleza, ¿ok? Es como el día de la naturaleza. Tomamos un líquido que se llama caña con ruda y es un líquido muy fuerte, muy fuerte. Cuando era niño lo odiaba y este líquido que lo tomamos o lo bebemos exclusivamente el 1 de agosto, lo que hace es limpiarte por dentro, limpiar tus parásitos, tu cuerpo, ¿no? Y no sé, creo que es una tradición bastante interesante. Y tengo curiosidad de saber si en otros países también tienen un día del año que beben algo específico o comen algo específico. Porque acá tenemos la caña con ruda. Después, por ejemplo, se suele hacer o se solía hacer. La verdad es un poco complicado decir porque Argentina es un país muy irregular, ¿no? Es como una montaña rusa literalmente. Se suele todos los domingos juntarse con la familia a comer asado generalmente o comer otra cosa, ¿no? Pero siempre los domingos se dice que es de familia, la verdad. Tenemos una cultura familiar, pero fuertísima en este país. Y literalmente todos los domingos, generalmente, los dedicamos a estar en familia, comer en familia, etc. De hecho, en Argentina es tan fuerte la conexión familiar que muchas personas nunca se van de la casa de sus padres. De hecho, en mi casa antigua, en la casa de mis padres, cuando vivía con ellos, al lado vive mi abuela y en la casa de mi abuela viven 3 de mis tíos que tienen familia, hijos, etc. Entonces, en esa casa
viven como más de 10 personas. Es literalmente un hotel. Y es algo que la verdad es muy común. No es mi caso particular. Es algo que pasa bastante. Y un factor muy importante de eso es la familia. Es que tenemos una cultura familiar tan fuerte que a veces da un poco de miedo. Pero hablando un poco más de las tradiciones y las costumbres, en mi casa es algo bastante interesante lo que pasa. ¿Por qué? Es que en mi casa, cuando digo mi casa me refiero a la casa de mis padres, donde viven mis hermanos, etc. Bueno, en mi casa, primero que somos como 6 personas, no sé, algo así. Segundo, mi mamá cumple años el 4 de noviembre, mi hermano cumple el 21 de noviembre, mi papá y yo el mismo día cumplimos el 10 de diciembre, el 25 de diciembre es Navidad, mi hermana cumple años el 28 de diciembre, el 31 de diciembre es Año Nuevo, el 5 de enero es el cumpleaños de mi abuelo y el Día de los Reyes Magos. Entonces, literalmente el fin de año, noviembre, diciembre, siempre fue muy complicado en mi casa. Siempre fue muchísimo dinero para gastar. Recuerdo que mis papás siempre tenían un ahorro específico cada mes exclusivamente para el fin de año, porque el fin de año es terrible para mi familia. Hay demasiados cumpleaños, demasiadas fechas importantes, demasiados regalos que hacer. Y hablando de regalos, en mi familia, no sé si será lo mismo en otros países o en otras familias, en mi familia siempre fue muy común regalar dinero, regalar plata. ¿Es algo tan común o tan raro? No tengo ni idea, pero en mi familia muchas veces en los cumpleaños o en Navidad, en los Reyes Magos también. Literalmente un año los Reyes Magos me regalaron a mí y a mi hermano dinero. Había dinero en los zapatos y una carta que decía: hola, somos los Reyes Magos y les damos dinero porque no escribieron ninguna carta. ¿Es algo normal regalar dinero a los niños, a los jóvenes en sus países? De verdad tengo mucha curiosidad y me encantaría saberlo, porque en mi casa es bastante normal y la razón principal, el motivo principal, la lógica es que, bueno, un regalo puede gustarte o no gustarte. Entonces, para evitar que no te guste, te regalamos dinero y te puedes comprar lo que quieras. Esa es la lógica. No sé qué piensan de esa lógica. ¿Les parece raro? ¿Interesante? ¿Hacen lo mismo? Quiero escucharlos. Y también decirles que llegamos al final del video. Espero de verdad que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido un poco más de mi cultura y les deseo un hermoso día a todos. Soy Martín y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.